Buenas noches, chicos. Les voy a dar un resumen de lo que son ajustes y tolerancias. Perdón, mi garganta está un poquito mal, así que no sé si se me escuche bien. Ya. ¿Qué son las tolerancias? La tolerancia es lo que tenemos que considerar al momento de fabricar o diseñar una pieza. ¿Por qué? Porque sabemos que al fabricar una pieza no vamos a encontrar el 100% de exactitud. ¿Qué hacemos? No es lo mismo, por ejemplo, en Trupán, no es lo mismo diseñar una piecita en Trupán y cortarlo con sierra a manito que llevarlo a la cortadora láser y que la cortadora láser lo corte el Trupán. No vamos a tener la misma exactitud con una que con otro, entonces mucho interfiere en esto el tipo de máquina que usamos para diseñar la pieza. Ahora, tampoco al usar una máquina 100% así super capa, tampoco vamos a obtener la exactitud que queremos, dado que siempre hay una pequeña varianza. Y ahí es donde entra lo que son las tolerancias. En la fabricación debe admitirse tolerancias de la medida exigida, que en este caso le llamamos medida nominal. También la tolerancia debe escogerse tan grande como sea posible y tan pequeña como sea necesario. En nuestro ejemplito de aquí, miren, tenemos que la medida nominal es 88 y tiene una tolerancia de más o menos 0,5. Ahora, ¿cómo podemos interpretar todo esto? Primero tenemos lo que es la medida nominal, que va a ser 88. La medida mínima es la medida más pequeña que se admite. En este caso, 88 menos 0,5, 87,5. Entonces, lo más pequeñito que puede ser tu pieza tiene que ser 87,5. La medida máxima es la medida más grande que se admite. Entonces le sumamos 88 más 0,5, 88,05. Entonces esto es lo más grande que puede ser tu pieza. La tolerancia superior o diferencia superior es la medida máxima menos la medida nominal. 88,5 menos 88 es 0,5 positivo. Aquí está, este pedacito es la diferencia superior. Y la diferencia inferior, que es este pedacito de aquí, es la medida mínima menos la medida nominal. Ahora, la tolerancia es la diferencia entre la medida máxima y la medida mínima. 88,5 menos 87,5 es igual a 1. Entonces la tolerancia es 1. El campo de tolerancia es el campo entre la medida máxima y la medida mínima. Este pedacito de aquí es el campo de tolerancia. Aquí tenemos una tablita que nos va a ayudar a entender un poquito esto. Miren, aquí está nuestro eje. Nos está diciendo que n va a ser nuestra medida nominal. Entonces hasta ahí tenemos lo que es la línea neutra. Ahora, con respecto a esta línea ya podemos medirlo. La tolerancia superior la tenemos aquí, que va a ser este pequeño pedacito, que en nuestro ejemplo era 0,5. La tolerancia inferior es este pedacito de aquí, que era igual menos 0,5. La medida máxima va a ser la medida más grande para nuestro eje, que en este caso era 88,5, y la medida mínima es la más pequeñita, que es 87,5. De esto tenemos que la tolerancia en general va a ser todo este pequeño sector de acá, que en nuestro ejemplo era 1. Así que con esta tablita básicamente ya deberíamos de poder entender cómo se usa la tolerancia. Aquí tenemos unos ejemplitos. Nos está diciendo 4 diferentes casos, en los que todos la medida nominal es 30. Las tolerancias ya varían, también las medidas máximas por ende variarían y la tolerancia como tal cambia. En el ejemplo A, nos está diciendo que la medida nominal es 30. La tolerancia superior es más 0,03 y la tolerancia inferior es menos 0,02. Aquí está. Por lo tanto, nuestra medida máxima va a ser 30 más 0,03. Aquí tenemos. Nuestra medida mínima va a ser 30 menos 0,02. Aquí está. Y la tolerancia va a ser la suma de este y este. Aquí está. Ahora, en el ejemplo B, nos dice que la tolerancia superior es menos 0,1. Aquí lo tenemos. La mínima es menos 0,2. Aquí está.
Por ende, 30 menos 0,1, entonces la medida máxima va a ser 29,9. Esto no necesariamente siempre es mayor, depende de lo que te puede dar tu maquinado. Por eso es que tenemos esto. Y la tolerancia entre ambos es 0,1. Aquí tenemos un ejemplito de que cuando las tolerancias máximas y mínimas son iguales, podemos representarlo con un más menos, como teníamos nuestro primer ejemplo. Y aquí podemos ver que no hay tolerancia superior, que podemos omitir el 0, pero a mí me gusta mantenerlo. De todas formas, sabemos siempre que la tolerancia superior es la que está hacia arriba y la inferior la que está hacia abajo. Por ejemplo, si en este caso yo omitiera este 0, al tener solo esto, sabemos que no hay tolerancia superior. ¿Está bien? Eso sería en cuanto a tolerancias. Ahora, ¿qué es el ajuste? Cuando hablamos de un ajuste, tenemos que referirnos siempre a dos o más piezas. Una sola pieza puede tener tolerancia, pero no puede tener ajuste. Para esto necesitamos siempre que hayan dos o más. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de ajustes, tenemos lo que es el ajuste móvil, el ajuste fijo y el ajuste indeterminado. Como ejemplo podemos tener una madera y un clavo. Si tú le haces un hueco con el taladro a la madera, con una broca mayor o mucho más grande a la que es tu clavito o tu tornillo, entonces tienes un ajuste móvil. ¿Por qué? Porque va a estar bailando. Un ajuste fijo es cuando le haces con una broca más chiquita y tu clavito es más grande. Entonces vas a tener que forzarlo y al forzarlo logras que entre tan ajustado que no se va a mover nada. Y el indeterminado es cuando entran al ras o cuando entran justo has usado la broca exacta para el clavito exacto o para el tornillo exacto. Aquí tenemos un ejemplo. Este es nuestro agujero y esto es nuestro eje o árbol. Las piezas de ajuste se diferencian en pieza exterior con la medida interior, que es el agujero, y la pieza interior con la medida exterior, que es el eje o árbol. ¿Por qué? Porque de esta pieza no me interesa nada su borde. Lo que me interesa es este pedacito de aquí, que es su medida interior. Y de este otro, a mí no me interesa de qué material está hecho ni nada, pero me interesa el tamaño de su exterior en general. El juego, que en este caso lo representamos por S, es la medida entre la dimensión interior del agujero y la dimensión exterior del árbol, suponiendo que la medida interior es mayor. Por lo tanto, estamos suponiendo que esto es más grande que esto, entonces baila, tiene ese pequeño espacio que lo vamos a denominar juego. Y para que sea preto, el agujero tiene que ser más pequeñito que el árbol. Entonces va a entrar tan ajustado que no va a haber juego, sino va a ser apreto. ¿Listo? De igual forma, aquí tenemos nuestra pequeña tablita que nos va a ayudar a entender. El juego máximo, ¿cuándo lo tenemos? Ya hemos supuesto que esto es el árbol y esto es el agujero, ¿verdad? Entonces, el juego máximo, ese G, aquí está para que se entienda, va a ser cuando el árbol tiene la medida mínima y el agujero la medida máxima. Entonces tenemos todo este espacio representando por ese G, que es su juego, y ese es el juego máximo. El juego mínimo va a ser la medida máxima del árbol, que va a ser G, y la medida mínima del agujero. Entonces este pequeño pedacito va a ser nuestro juego mínimo. Ahora el aprieto máximo. El aprieto máximo, que va a ser este, está representando cuando la medida del árbol es G, entonces lo más grande, y la medida del agujero es la más mínima, que va a ser representada por acá aquí. Entonces todo esto es el aprieto máximo. Y el aprieto mínimo va a ser cuando la medida mínima del árbol esté con la medida máxima del agujero. ¿Ya? Entonces esta tablita nos va a ayudar a entender también todo. Ahora, cuando hablamos de ajuste, tenemos lo que es el sistema de agujero único. ¿Qué es el sistema de agujero único? Es cuando el agujero ya viene con una medida definida. Entonces tenemos lo que es la línea 0. Aquí está. La línea 0 coincide con la medida mínima del agujero y es idéntica con la dimensión nominal. Por ello, la diferencia inferior va a ser AU, que va a ser 0, porque estamos tomando como línea de referencia. Y lo máximo va a ser A0, que va a ser la tolerancia del agujero. Ahora,
el agujero tiene las dimensiones en ajuste con la misma medida nominal. Entonces el tipo de ajuste resulta de la tolerancia del árbol. Entonces depende de qué tolerancia tenía el árbol, va a depender si es juego, si es paso o si es aprieto. ¿Vale? En el sistema de árbol único es lo opuesto. El eje va a tener su medida fija y el ajuste va a depender del tamaño del agujero. Vamos a tener el juego, el paso y aprieto. La tolerancia, según la norma ISO, se da representado por letras y números. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dice que es 40 F mayúscula 8. Nos dice que la posición de la tolerancia respecto a la línea 0, aquí está. Los agujeros llevan mayúsculas, entonces en este caso esto es la tolerancia del agujero y la minúscula va a ser la tolerancia del árbol. En este caso estamos definiendo que el árbol ya tiene su medida nominal, es n. Entonces vamos a representar el ajuste dependiendo por mayúsculas. ¿Por qué? Porque va a depender del árbol. Y aquí está dependiendo, aquí está dependiendo del agujero. Entonces el eje es lo que ya está fijo. Y aquí depende del árbol, entonces el agujero es lo que ya está fijo. Cuando tenemos un ajuste de juego, el árbol tiene que estar de A a H para un agujero H. O tenemos que tener un árbol H minúscula para un agujero que puede variar entre A a H. El de paso va a depender desde J a P minúscula para una H mayúscula y una H minúscula para J a P mayúscula. Y así, entonces aprieto va a ser de R a ZC y lo mismo para un aprieto de árbol agujero. Una vez que logran entender esta tablita ya lo entienden todo. ¿Por qué? Porque con esta referencia de lo que es el eje único, el sistema de árbol único y el sistema de agujero único, ya lo entiendes. Ya sabemos que el agujero único es cuando el agujero ya tiene medida nominal y varía el eje. Y el eje único es cuando el agujero varía y depende si es suelto o aprieto. ¿Ya? Entonces así es como se interpreta lo de mayúscula y minúscula. Aquí tenemos un ejemplito. Aquí tenemos el 30, que es el diámetro nominal. La posición, que nos hemos dicho que es mayúscula. Las mayúsculas son los agujeros. Y entonces el agujero y la calidad de la tolerancia. ¿Qué es la calidad de la tolerancia? La calidad la sacamos de la tablita, que en este caso es la tablita de la norma ISO 286, que es la que yo he usado cuando estaba tomando la materia. Aquí nos dice que si el diámetro es de tal a tal medida y dependiendo de la calidad que te dé, cuál tienes que usar. En este caso, miren, nos está diciendo que son del número del 1 al 18. Esta solo tiene hasta el 16. Nos dice que la calidad del 1 al 4 va a ser muy fino. Entonces aquí tiene un ajuste súper exquisito del 1 al 4. ¿Ya? Este es el calibre para ultra precisión y calibre y piezas de gran precisión. Del 5 al 11 es fina y basta. Entonces son buenas, pero no necesariamente son exactas. Y finalmente tenemos del 12 al 16, que es bastante sueltito. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanta precisión en ellas. ¿Ya? Como pueden ver, aquí su tolerancia es más chiquita, un poquito más grande, más grande, más grande y así. Ahora aquí tenemos ejemplos. En el caso de agujero único, aquí está, el agujero va a tener una H, que es un 20H7. Vamos a ver que si nosotros trabajamos con un 20F7, a ver, veremos el F7. ¿Cuál es el F7? Aquí está. ¿De qué tamaño es el diámetro? 20. Buscamos, aquí está, entre 18 a 20 y 7. Este 21 tenemos que dividirlo entre 1000 y esa es la unidad que tenemos. Entonces ahí vamos a tener que hemos dicho que el 7A es fino.
Es un juego relativamente amplio. El G6. 20, buscamos el G6. Ya es un poquito más justo. Y así vamos variando uno tras otro, tras otro. El G6, veamos cómo está el G6. Ya, es más ajustado. Aquí también es más finito. Y así vemos que el juego es libre, muy justo. Aquí ya tenemos un juego de deslizamiento y aquí es de arrastre o de aprieto. La diferencia inferior es 0 y la medida mínima es la medida nominal. Nos dice que las letras por debajo de la H se caracterizan como ajuste con juego y por encima de P es un ajuste aprieto. ¿Por qué? Porque sabemos que es aprieto para estos y aquí ya sabemos que el número representa qué. Aquí tenemos otro ejemplo para el caso de eje único. En este caso ya está fijo el árbol. Ahora vamos viendo cómo igual va variando. Aquí es un F7. A F hemos dicho que es juego y el 7 no es tan justo. Un G, ya es un poquito más ajustado. El H ya es más justo y el M es más que el P, entonces ya es aprieto. Como pueden ver, estos se cumplen todos. Por encima de P es aprieto y por debajo de H es un juego. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se simboliza esto. Cuando se dibujan las piezas acopladas, los símbolos se escriben de manera correspondiente detrás de la medida nominal. Medida nominal y atrás su ajuste. Medida nominal y atrás su ajuste. Ahora aquí tenemos diferentes métodos de cómo se puede simbolizar esto. El ejemplo A nos dice con diferencias detrás del símbolo. Ya sabemos que es un H7, un 20H7. Veamos en la tablita. Un 20H7, es un 21. Entonces lo dividimos entre 21, entre 1000, perdón. Aquí está. Y no tenemos ajuste para inferior. Ya. Ahora para el B, como medida límite detrás del símbolo. Aquí ya nos está mostrando su característica, pero también ya nos está diciendo cuál sería su máximo y su mínimo. Aquí en el C nos dice en una tabla de ajustes adjunta al rotulado. Esto también es otra forma de representarlo. Por ejemplo, para nuestro primer caso hemos dicho que era un 21 y no tenía menor, medida mínima, tolerancia mínima. Aquí está. Y para este nos está diciendo que tiene una máxima y mínima, que sumados nos dan la representación del 6. Las diferencias nominales se dan en milímetros, en micromilímetros, perdón. Aquí está, por eso es que lo dividimos entre 1000. Ahora, aquí tenemos algo particular. Si la medida tolerada rige solo para una determinada longitud, es decir, tenemos una barra como de 15 metros, pero solo queremos que un metrito esté con esa tolerancia y ese ajuste, lo podemos representar así. Las medidas toleradas se refieren solo a la exactitud de medida y no al acabado de la superficie. Aquí está. Y aquí tenemos unos ejemplitos más de cómo lo pueden representar cuando ya están en piezas de ensamble. Aquí, por ejemplo, ya no vas a dibujar a un ladito una pieza y al otro lo otro. Aquí ya te está diciendo que el calibre es así y el eje es así. O si no, también señalando el 1 es esto y el 2 es esto. O aquí está el para el agujero y para el eje. O esta forma. En este caso todos son válidos, así que no habría problema por alguno. Pero hay que ver siempre qué tipo de forma está usando el ingeniero. Hay que ver dependiendo de qué normas se está basando él. ¿Ya? Ahora me pedían ayuda con respecto a su práctica. Vamos a ver. Ya. Representar en A4. En este caso no voy a pedir que me entreguen impreso. ¿Por qué? Porque al ser un PDF que lo van a hacer igual escrito, puede ser en... Ustedes ya verán cómo lo hagan. Ya no voy a pedirles que me entreguen impreso esta tarea, ya que yo lo puedo revisar. El límite de desviación superior, a ver, vamos a nuestra tablita, que después de todo para eso la tenemos. Y es este. Ya. El C nos dice la dimensión máxima. Aquí tenemos la medida máxima, ¿cómo se ella? Tenemos la dimensión mínima para el D, aquí está. ¿Cuánto es la tolerancia? Aquí está. Por lo tanto, supongo que este límite de desviación superior e inferior
se refiere a las tolerancias superiores e inferiores. Y te está preguntando si esto está permitido. Por ejemplo, esto. Nos dice que su tolerancia es máxima es más 0,05. Entonces, esto lo sumamos. 20 más 0,05 va a ser 20,005. Entonces, esto está mal. Ahí le ponemos la dimensión no está permitida. Y para la dimensión menor, nos dice que puede ser entre el máximo y el mínimo, que va a ser 19, tantos, y esto entra en ese rango. Entonces está permitido. Simplemente ese cito. Se pueden basar en esta tablita. Para la siguiente tarea, ya te está diciendo cuál es el ajuste que le corresponde. Y aquí igual ya les he explicado cómo se define qué ajuste es. Aquí tienen. Simplemente hacen eso, lo explican y ya. Ya. Y para el último, demuestra los valores, los límites e indicar el ajuste. Y eso igual ya lo pueden hacer y les he dado ejemplitos. Así que no creo que tengan problemas con su práctica, chicas. Cualquier duda, ya saben, me escriben al WhatsApp, les voy a responder. Por favor, en horas que pueda estar despierta. Ya he recibido mensajes 4 de la mañana. No logro mantenerme tanto despierta, lo siento. Pero me escriben, voy a tratar de responderles lo más rápido posible. Y ya, suerte chicos, espero sus tareitas el día viernes. Ya saben, no tiene que ser impreso, simplemente suban la plataforma y listo. Suerte.